Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Un día más, encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el título propuesto es Piccadilly. Piccadilly, sí, en Londres. Nos vamos a recorrer un poco de esa zona, de ese corazón londinense. Hace pocas semanas que he estado por Londres y he ido en invierno. En invierno tiene pues como un sabor muy distinto. Los días son muy cortos, a las 4 de la tarde, hora local de Londres, ya es absolutamente de noche, están prácticamente todas las farolas encendidas y la luz, o sea, lo que es la claridad, pues tampoco es muy brillante, pero eso también le hace que Londres esté envuelta, como si dijéramos, en un misterio con esa especie de nube alta que suele haber. Ya no estamos en los tiempos donde había tantas chimeneas de carbón y el humo era un problema, pero aún y todo hoy en día, costando el río Támesis, los ríos suelen atrapar las nieblas y suele estar muchos días cubierto. Pero como os digo, esto no hace que Londres pierda encanto ni pierda sabor, aunque se visite con frío, porque hace mucho frío, hace frío desde que se te mete en el cuerpo. Para llevar una camiseta o un pantalón térmico absolutamente recomendables si vais en estas épocas. Entonces siempre hay turismo, pero tal vez en un mes de noviembre hay menos turismo que en los meses de verano. Y eso también te hace que, que uno pueda ver las cosas con una mayor libertad, porque hay menos gente. Libertad tiene siempre. Cuando llegamos a Londres, que nos llevaba del aeropuerto de Heathrow, que suele ser el que normalmente cojo yo, a la parte del centro de Londres, en concreto a Lambeth, que era esta vez donde nos quedábamos nosotros alojados, nos iba contando, pero nos preguntamos, ahora que cuando estoy grabando esto, estamos en todo el furor del Brexit, y el señor que nos llevaba era un señor de Sri Lanka, de lo que era de la antigua Ceilán, una de las colonias que fue inglesas, y que ya llevaba allí muchos años. Bueno, nos compró toda su vida, nos preguntó dónde veníamos. Claro, siempre allí de lo que más saben de nuestro país es de los equipos de fútbol, o sea que tienes que dar allí siempre la explicación de qué equipo eres, de qué equipo no eres, por qué este está arriba, por qué este está abajo. Bueno, el infatigable mundo del fútbol que nos persigue siempre. Y le digo, bueno, ¿y cómo está viviendo este país lo del Brexit? Y nos dice, bueno, hay gente muy preocupada, hay gente que son por los grandes poderes económicos que, bueno, esos ya lo tienen todos los pasos medidos, pero esto hace que la calle esté viva y haya manifestaciones y en el Parlamento estén todo el día a gritos. Esto es algo que nos contaba el señor de Sri Lanka. Y nos dice, pero no se preocupen ustedes en Europa, que esto siempre, aunque parezca que todo se va a ser un suicidio colectivo, no, los ingleses siempre saben organizarse y siempre saben por dónde tienen que avanzar, aunque parezca que está todo terminado. Pues será como dice este hombre, que está más informado que yo. Y entonces, bueno, empecé a comentaros, ¿les gusta a ustedes Londres? Sí, han venido más veces, tal, comentando las cosas. Y me dice, la verdad es que tenemos una ciudad muy bonita, un poco caótica con la circulación y con todo esto,
y ahora hay muchas restricciones. Digo, ¿qué me va a decir a mí? ¿De dónde vengo? Y tal. Y me dice, no, esto no... Bueno, nos explicó cómo era todo el funcionamiento de los planes de las bicicletas, de los coches eléctricos, y bueno, que en todos los sitios cuecen habas y en mi pueblo calderadas. Y entonces pues estaba yendo con toda esta charla, aunque pillamos por la zona de Westminster bastante atasco para cruzar el puente de Lambeth, porque no podíamos cruzar el puente de Westminster porque ahora tiene limitaciones, ahí ya sabéis que hubo algún acto terrorista y entonces está bastante complicado ahora para pasar por esa zona, entonces tuvimos que dar la vuelta por el siguiente puente remontando hacia arriba, o sea, donde el río se va haciendo más estrecho, eso sería remontar hacia arriba el Támesis, pues pasamos por el puente de Lambeth y ese fue nuestro destino. Entonces, normalmente cuando estás ahí, bueno, la ciudad se puede abordar de muchísimas maneras, pero a mí me gusta pues bueno, hacer un recorrido, primero que me es cómodo y segundo que me atrae como paseo vital. Os lo voy a explicar un poco así para ponernos en situación, porque os voy a hablar de Piccadilly, pero os voy a hablar de un templo de Piccadilly, de St. James, pero ya iremos poco a poco. Bueno, entonces estábamos al otro lado, como os digo, del puente de Westminster, donde se domina perfectamente todo lo que es la silueta de las casas del Parlamento. Cuando hablamos del Parlamento británico, ese gran edificio a orillas del Támesis, y que si uno está en Londres tiene que sacarse una foto necesariamente para demostrar que ha estado allí, pues son las casas, no es una sola casa, sino que es la casa de los lores, la casa de los comunes y las antiguas casas de la corona, por así decirlo. Pero no vamos a entrar en las casas del Parlamento, que ya entraremos si podemos otro día. El campanario Big Ben, cuando os estoy contando este podcast, pues no estaba funcionando de una manera normal. A ver si me explico. La esfera central, donde está el reloj dando vueltas, donde está recorriendo, marcando las horas, sí que se podía ver, pero todo el resto de la torre está como enfundado en una serie de andamiajes porque le están haciendo una restauración que también afecta a la sonería. No sé qué están haciendo dentro. Sé que ha habido algunos días que ha habido acontecimientos sociales, homenajes y cosas, y que sí que han lanzado al vuelo las campanas del Parlamento. Entonces esta es la silueta que tenemos desde el otro lado del puente de Westminster, que cruzamos siempre con infinidad de turistas, y avanzamos desde lo que es este puente hacia el interior de Londres, de la City de Westminster, porque hay City de Londres, City de Westminster. Luego os lo iré desarrollando a lo largo de los varios podcasts. Y cuando uno pasa por delante de lo que es el gran reloj, el Big Ben, continúa un poco más adelante. A un lado está dejando la estación de Westminster, que tiene una parte que es subterránea, o sea, por la parte de arriba ves un edificio normal de pisos, que son todo viviendas y oficinas del Parlamento británico, y puedes salir por ahí por la salida normal de las escaleras terrestres, o puedes salir también por un túnel que vas a la terminal de ferry para en la parada de Westminster poder coger uno de los distintos ferries que te llevan a cantidades de sitios dentro de lo que es el recorrido del río Támesis. Entonces, como os digo, si avanzamos un poco más adelante, lo que estamos y vamos hacia la derecha, estamos entrando en Parliament Street, que luego se convertirá en Whitehall Street. Entonces, esto de Parliament es donde a los 200-300 metros de haber empezado a subir es donde está Downing Street, que es donde vive el primer ministro británico. La calle donde vive el primer ministro británico, en el fondo es un callejón estrecho,
y en la mitad de ese callejón, que se ve a través de una reja muy vigilada para que no arme mucha bronca, porque muchas veces enfrente, en la otra acera, sí que suelen juntarse gente que protesta por cosas y tal, un poco para llamar la atención de los medios que custodian la puerta del número 10 de Downing Street. Es una calle estrecha, como os digo, entonces hay un edificio que está pintado de negro o de marrón muy oscuro y con una hiedra. Entonces es la típica escena que sacan cuando hay alguna visita de Estado, que va a ver a la primera ministro de Inglaterra. Entonces pasa por ese trocito de calle cortada y llega allí a la casita, que es una casita de aspecto casi victoriano y que no es nada del otro mundo, ni un gran palacio. Enfrente, prácticamente y un poquito más arriba, subiendo por esta calle, está el cenotafio, que es un monumento que recuerda a todos los que son los caídos por la guerra, y un poco más arriba está el memorial de las mujeres muertas en la Segunda Guerra Mundial. Continuamos hacia arriba. Cuando digo continuamos hacia arriba es porque hay una ligera cuesta, pero no es una cuesta que nos haga sudar, por decirlo de alguna manera. Y como os digo, ahí está a una parte también hemos dejado, según subimos a mano derecha, está el Ministerio de Defensa, que ahí hay estatuas de Montgomery y diversos personajes relacionados con el Imperio y con la Segunda y la Primera Guerra Mundial, y está el Banqueting House, que fue un edificio que guardó mucha relación con la ejecución de uno de los reyes de Inglaterra, cuya historia también, si podemos, contaremos. Y más adelante está la Horse Guard, que es donde está la guardia a caballo, que siempre hay 2 caballos ahí impertérritos, y de ahí podemos entrar a través de esa arcada donde está el cuartel de la guardia a caballo, podemos entrar a un enorme espacio donde se hace donde es lo que se llama Horse Guards Parade, el lugar de parada de desfile o de presentación y de maniobras de la Guardia Real, que se comunica directamente con St. James Park, que también podemos continuar un paseo alternativo, podemos pasar por esa arcada a los 2 lados donde está la guardia, cruzar todo lo que es el parque de la parada y acabar en St. James, y luego si queremos ir a Buckingham podemos ir también desde ahí por Temple, que es la gran avenida, la gran arteria que nos sube desde el Palacio de Buckingham hacia lo que es Trafalgar Square. Continuamos hacia arriba y llegamos pues a Trafalgar Square, que es muchas veces el destino obligado, el punto de mucha gente. Claro, cuando ves Trafalgar, que es un monumento a Nelson tan enorme, con sus grandes cañones, con toda la estructura por la parte de detrás de la National Gallery y tal, uno dice, joder, que esto es importancia le dan al hecho nuestro, a nuestra derrota, que para ellos fue su victoria. Y entonces, como os digo, ves la importancia que tuvo Nelson y su victoria en lo que es la historia del Parlamento británico. Detrás de lo que es el monumento de Trafalgar hay dos elementos interesantes. Uno es la National Gallery y otra es la Portrait Gallery, los retratos, la galería de retratos. Tienen 2 entradas distintas. La National Gallery se entra por la parte principal, por decirlo de alguna manera, que da a la plaza de Trafalgar, y la otra se da por un lateral. Está como si dijéramos detrás una de otra, pero está la National Gallery y luego está la National Portrait Gallery. Y a mano derecha queda St. Martin in the Fields. St. Martin in the Fields es una iglesia de la que también os hablaré, San Martín de los Campos, porque esto antes era ya casi todo lo que era el exterior, que es una iglesia que está dedicada a la música. Pero como os digo, haré un programa propio porque también me parece que es muy importante. Os recomiendo en la cripta de St. Martin in the Fields hay una inmejorable cafetería, tenéis aseos públicos allí
muy bien limpios y muy bien organizados, y podéis tomar un caldo caliente, una sopa, unos huevos revueltos, y a precios entendibles, ¿eh? O sea, ya sabemos que Londres es más caro, pero yo recomiendo como sitio, como un enclave que podéis visitar y cómodo, siempre suele haber mesas para poderse sentar, la cripta cafetería, restaurante de St. Martin in the Fish. Y no monetizo, no me han pagado nada. Bueno, continuamos por cualquiera de las calles que están detrás de la National Gallery, de la Portal National, la National Portal Gallery. Podemos coger cualquier calle que nos lleva a Piccadilly Circus y a la calle Piccadilly, que es a donde vamos. Vamos porque habíamos quedado con nuestro amigo Darren, que tenía ilusión en presentarnos, en enseñarnos una iglesia que está cerca de Piccadilly, que él hablaba de que él allí había experimentado una verdadera epifanía a raíz de fe. Pero claro, los podcasts no son para hablar de fe, al menos este. Pero sí que sentíamos curiosidad y sí que queríamos ver cómo era el funcionamiento y cómo estaba estructurada una iglesia episcopal, una iglesia anglicana de St. James Piccadilly, y quedamos un poco antes de la celebración que queríamos ver en una librería que se llama la librería Waterstones, que tiene una serie sería algo así como la Casa del Libro, saltando las distancias en Madrid, pero es un poco más como más sofisticada, más inglesa, y entonces uno está como más metido en los libros. Y claro, aquí los libros pues muchas veces son un poco ramplones y allí está todo muy cuidado, todo como mucho más cuidado. Entonces quedamos en esta librería, tomamos un cafecito antes de empezar nuestra visita y ya empezamos con el podcast, porque ya pasó un buen trozo desde que os he empezado a contar cosas. Bueno, voy a hacer una aproximación a lo que es St. James Church Piccadilly, la iglesia de San Jaime de Piccadilly. Es la primera vez que relato una iglesia sin santos, porque cuando he pasado por aquí, como por otras iglesias, como siempre había tantos retablos y tantas cosas, pues me enrollaba a hablar y decía, pues ahí está el santo no sé quién, el santo no sé cuál, el misterio de la Virgen y los Reyes Magos, esto. Pero claro, un templo reformado es un templo que no tiene santos. Pero sí tenía muchas lápidas de muchos personajes, pero ni todo. Bueno, la experiencia fue inolvidable, verdaderamente deslumbrante, pero eso, ya os digo, en este podcast no os lo voy a contar. Las interioridades espirituales se tienen que quedar para otros momentos. Y dije, pues, pero me impresiona tanto que dice, voy a hacer un podcast. Y yo decía, bueno, voy a hacer un podcast aquí, esto lo acabo enseguida, porque una iglesia sin santos, pues en nuestra mentalidad es para poner las paredes, y no. Pues tenía, como vais a ver, tenía mucha historia, mucha historia detrás, y muchos personajes muy curiosos, que nos van a llevar a lo largo de la historia de Inglaterra y que nos van a hacernos entender muchos conceptos de arte y de arquitectura, de historia, de religión, de reforma y de conceptos que muchas veces aquí nos los tenemos muy claros. Así que vamos a ello. Uno de los centros de espiritualidad anglicano en la actualidad más atractiva, sin duda alguna, como os digo, la iglesia de Santiago de Piccadilly. Está próxima a la esquina más bulliciosa de Londres, a Piccadilly Circus, en un cruce de las calles en el West End de la ciudad de Westminster, que se sitúa en el interior del Gran Londres, limitando con la City de Londres por un lado y con la Royal Borough of Kensington and Chelsea, que son las iniciales RBCK, que agrupa a las áreas de Notting Hill, de Central Kensington, de South Kensington, de Chelsea y de Kingsbridge. Algunos os sonará al menos por los equipos de fútbol. Bien. El límite sur de Westminster es el río Támesis, y es en Westminster donde se sitúan los palacios de Westminster, que son las casas del Parlamento, el 10 de Downing Street, que os he contado cuando nos acercábamos a la zona, el Palacio de St. James, que ese era el sitio donde antiguamente estaban los reyes
antes que el Palacio Real de Buckingham, que es donde ahora viven, o su sede representativa, porque viven en muchos lugares. A la reina actual, Isabel II, cuando escribo el podcast, no le enloquece demasiado. El palacio lo considera muy frío, y como lo tiene lleno de turistas para sacar dinero, pues tampoco le atrae demasiado vivir allí. Bien, alrededor de Piccadilly Circus se sitúan las incomparables zonas comerciales de Oxford Street, de Regent Street, de la misma Piccadilly Street y de Bond Street. Para aproximarse, lo más común, como os digo, es llegar a la fuente conmemorativa de Shaftesbury, que se construyó entre 1892 y 1893 para conmemorar las obras filantrópicas de Lord Shaftesbury, que era el verdadero nombre era Anthony Ashley Cooper, que vivió entre 1801 y 1885, un político victoriano, filántropo y reformador social. A los que habéis estado en Londres os acordaréis enseguida que es una estatuita muy pequeñita que está encima de un memorial. El tema del memorial es el del dios griego Anteros. En la mitología griega era el hermano de Eros e hijo de Ares y de Afrodita, y se le dio el nombre del ángel de la caridad cristiana. Pero normalmente la gente cuando lo ve es confundido y denominado como su hermano Eros, y de hecho si quieres una estatua de Eros te van a vender una de Anteros en vez de la de Eros. Pero esta obra que vemos allí es del orfebre y escultor Alfred Gilbert, que vivió entre 1854 y 1934, y es muy interesante porque está en la línea de lo que sería la nueva escultura, con una marcada tendencia naturalista, que se conjugaría, por decirlo de alguna manera, con ciertas de nuestras esculturas o de realizaciones del Art Deco. La iglesia de St. James Church Piccadilly, también conocida como St. James Church Westminster y St. James in the Fields, fue construida por Christopher Wren. Christopher Wren vivió entre 1632 y 1723. Era una iglesia que se hizo para los habitantes de St. James Square y fue comenzada a construir en 1683 y consagrada en 1684. Coincidiendo con el final del más turbulento siglo de la historia religiosa de Inglaterra. Se trata de un edificio, como vemos, por los años posterior a la Reforma. Pero, ¿quién fue el arquitecto Wren? Porque aquí que os habla de una iglesia construida por este hombre, bueno, pues fue uno de los arquitectos más importantes de Inglaterra. Wren había nacido el 20 de octubre de 1732 en East Cornhill, en Wiltshire, y a los 14 años comenzó a estudiar matemáticas en la Universidad de Oxford, donde más tarde impartió clases de astronomía. Ya era un destacado científico y matemático cuando a la edad de 29 años decidió iniciarse en la arquitectura y recibió la influencia de los grandes arquitectos de su momento, que eran Inigo Jones, que vivió entre 1563 y 1652, y de los principales arquitectos italianos de la época. En 1655 visitó París para estudiar el barroco francés y conocer a alguien que nos va a sonar mucho, a Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini vive de 1598 a 1680 y es el gran maestro de la arquitectura italiana, con representativas obras dentro de lo que es el Vaticano. El incendio de Londres del año 1666 le dio la oportunidad a Wren de llevar a cabo sus ideas arquitectónicas, sobre todo al ser nombrado por el rey supervisor de lo que él llamaron el acta de reconstrucción, porque este incendio devastó prácticamente todo lo que era Londres. Y más tarde, en 1667, se convirtió en supervisor general no solo del acta de reconstrucción primera, sino de las obras del rey Carlos II de Inglaterra, que vivió entre 1630 y 1685.
y aunque desde su utopía intentó una reforma integral de Londres incendiado, no la pudo desarrollar. Eso sí, se hizo cargo de la reconstrucción de la St. Paul's Cathedral, de la Catedral de San Pablo, que se reconstruyó en una fase así como muy importante entre 1675 y 1709, con esa majestuosa cúpula, y también reconstruyó más de 50 iglesias, una de ellas de total nueva planta, que era la de St. James. El rey Carlos II de Inglaterra, como os he dicho, es el que le termina enviando a Roma para que conozcan a Bernini, porque su plan, el plan que tenían los ingleses, era hacer una iglesia más grande que el Vaticano. De hecho, lo construyeron con la idea de que era 25 metros más grande que el Vaticano, que tenía 25 metros más San Pablo que San Pedro del Vaticano. Ya os dais cuenta, si conocéis una y la otra, de qué dimensiones estaba hoy hablando. Pero resultó que la iglesia de San Pablo no era 25 metros más grande, sino que resultó ser 25 metros más pequeña. Porque sabéis que los ingleses tienen un sistema de medición distinto al nuestro y debieron errar en algún cálculo, entonces le hicieron 25 metros. 25 metros, sabéis que eso no es nada. Dar 25 pasos, y son unas dimensiones tan grandes, se quedan en nada. Así que si muchas veces no podéis ir a Roma, o os parece muy caro o no os atrae, pues acordaros o recordad que si visitáis la Catedral de San Pablo de Londres estaréis ante un edificio de similares dimensiones, prácticamente. Bien, este proyecto clasicista de la Catedral de San Pablo representa la culminación de la arquitectura británica y es uno de los mejores ejemplos del periodo del barroco tardío. Él hizo, aparte de esta iglesia que vamos a visitar, varias iglesias londinenses, entre las que destacan St. Mary Le Bow, que la construyó entre el 1671 y 1677, St. Stephen Walbrook, que la construyó entre 1672 y 1687, St. Peter's Cornhill, que la hizo 1677-71, St. Clement's Dance, comenzada en 1680, y St. James Piccadilly, que la hizo entre el 83 y el 84. También construyó numerosos edificios civiles, como el Sheldonian Theatre en Oxford, que lo hizo entre el 1664 y 69, la biblioteca del Trinity College de Cambridge, entre el 77 y el 92, la fachada del Palacio Nuevo de Hampton Court, iremos algún día, me ha enloquecido esta última vez que he estado, que la he visitado, Hampton Court, que es el palacio de Enrique VIII. He venido como, ahí sí que he venido yo transfigurado, que eso ahí la gran obra la hace él entre 1689 y 1694, el observatorio de Greenwich para nosotros, 1675, o los hospitales de Chelsea, 1682 y 1692, y el gran hospital para marinos de Greenwich, que comenzó en 1694 y que es una también de las obras más espectaculares y de más bella estética. La vida profesional de Brent fue muy diversa, y además de sus descubrimientos como científico, astrónomo y matemático, desarrolló una incesante carrera política. Fue durante 50 años el supervisor de la obra del rey, hasta la subida al trono del rey Jorge I, que vivió de 1660 a 1727, además de parlamentario Tory, los Tories son los conservadores, en 2 ocasiones, y también se mantuvo en el cargo durante la Revolución Whig de 1688. Jacobo II, que vivió entre 1633 y 1701, católico que era él, desarrolló una serie de ataques, entenderos que eran a la Iglesia de Inglaterra, lo que llevó a algunos Tories a apoyar la revolución contra el citado monarca. Sin embargo, la mayoría parlamentaria se opuso a cambiar y al rey, y estos se les consideraban los jacobitas por el rey Jacobo, y este enfrentamiento los mantuvo
apartados del poder durante prácticamente todo lo que fue el siglo XVIII. Bren murió en Londres el 25 de febrero de 1723 a los 91 años de edad y está enterrado en su principal obra maestra, en la Catedral de San Pablo. St. James Piccadilly es en muchos aspectos el mejor conjunto de 4 iglesias muy similares diseñadas por Christopher Wren para construir en grandes sitios abiertos. Lo que diríamos hoy que sería por la gran presión urbanística, pues había que construir. Y entonces las otras son Santa Ana, St. Anne del Soho, St. Andrews de Wardrobe, no es el armario, sino que es el armero, y St. Andrews Holborn. La propia opinión de Wren fue tal que destacó a St. James y realizando una descripción y la razón de su obra allí. Dice Wren: sobre la construcción de las iglesias nacionales, prosigue, por lo tanto deben ser grandes, pero aún así, en nuestra religión reformada, debería parecer vano hacer que una iglesia parroquial sea más grande. De la que todos los que están presentes puedan oír o ver. Aquí entendemos que se aparta de las monumentalidades, bueno, hasta cierto punto se aparta, al menos en las parroquias, porque en San Pablo ahí se le fue la mano y se le fue el tintero para hacer el gran plano. Los católicos romanos pueden hacer iglesias más grandes. Es suficiente si escuchan aún de lejos el murmullo del latín de la misa y ven la elevación de la hostia. Pero la nuestra debe ser adecuada para la audición de todos los fieles. Me ha costado imaginar que sea posible hacer en una sola nave amplia, con características de buena visión y buena audición, con bancos y galerías, para albergar a más de 2000 personas. Intenté realizar esto en la construcción de la iglesia parroquial de St. James, que supongo es la más amplia con estas cualidades de las que hasta ahora he construido. Y sin embargo, en un momento solemne, cuando la iglesia está llena, me sorprendí visitándola de que hubiese tantas personas. De esta construcción resalto que es amplia, que la nave central se arquea, que no hay muros en un segundo orden, ni linternas ni contrafuertes, y que he hecho descansar todo sobre pilares, al igual que las galerías. Creo, por tanto, que puedo encontrar este templo como hermoso y armónico, y como tal, el más barato de todos los proyectos que podía inventar. El desarrollo de la cercana plaza, volvemos ya a la narración, el desarrollo de la ya cercana plaza de St. James, después Plaza de la Restauración en 1660, junto con el aumento de la construcción por todas las partes de la jurisdicción de St. James, creó la necesidad de nuevas iglesias dentro de lo que había sido el territorio parroquial de St. Martin in the Fields, de la que os he hablado cuando nos acercábamos. A principios del siglo XVII se había procedido a una expansión similar en la otra zona al este de St. James, con la creación de la iglesia de St. Paul de Covent Garden para satisfacer las necesidades del entonces nuevo barrio. Y el plan de construir nuevas iglesias se prolongó en este tiempo hasta conseguir financiación unida a la construcción de St. James Piccadilly, que fue consagrada en 1684 y que estuvo en obras paralelas a la de Santa Ana del Soho, que se construyó en 1686. El impulso para construir una nueva iglesia y para hacer una parroquia separada de St. Martin in the Fields se hace para servir al barrio de St. James por la demanda de los vecinos del lugar. Y la primera petición la hicieron a la Cámara de los Comunes para este proyecto. Fue en 1664, pero fue rechazada. Y hubo un personaje que es el conde de St. Albans que terminó haciéndose cargo del proyecto. Henry Jermyn, hay también luego un Jermyn Street, primer conde de St. Albans, que vivió entre 1605 y 1684, en 1662 obtuvo la concesión de los terrenos de Londres al norte del Palacio de St. James por el rey Carlos II de Inglaterra, que vivió
entre 1630 y 1685. ¿Quién era este Henry Jermyn? Bueno, pues fue un cortesano de la casa de Estuardo que de joven entabló una amistad muy estrecha con la joven reina consorte de Carlos I, con Henrietta María de Francia, y fue el fiel y el colaborador de la reina durante toda su vida. Se rumoreó mucho y en su época que era él y no el rey Carlos I quien era el verdadero padre del futuro rey Carlos II Estuardo, pero cualquiera que fuese la verdad, Jermyn siempre jugó el papel de padre en la juventud del príncipe. Jermyn compartió el ascenso de Henrietta María al poder influente en la corte de su esposo y sufrió todos los problemas y todos los peligros de la guerra civil de Inglaterra, que va de 1642 a 1649. Y él también vivió el largo exilio de la dinastía de los Estuardos en París, mientras que Oliver Cromwell estaba gobernando Inglaterra. Durante la guerra y el exilio, Jermyn, incansable para preservar la dinastía Estuardo y para ayudar a Carlos II a heredar su trono, incluso empeñó su propio patrimonio para conseguirlo, para afianzar la monarquía. Y los reyes llegaron a contraer, y él, una deuda de 45.000 libras, que fueron muy importantes para la restauración al trono en 1660 de Carlos II. Pero, ¿qué pasaba? Que el rey tenía que emplear ese dinero en reinar y no podía devolver la deuda que el cortesano había adquirido, así que le entregó todo lo que eran los campos de la zona de St. James de Westminster, que no estaban muy alejados de lo que era el Palacio de St. James, que era donde vivía el rey en Westminster, en Londres. Jermyn, en lugar de rellenar el terreno con casas y con calles insalubres y resarcirse económicamente vendiendo casas, proyectó algo bello. Durante el siglo XVII, el Renacimiento italiano, en la que la arquitectura clásica, que buscaba redescubrir y revivir los estilos de construcción de la Roma imperial, fue llegando a Inglaterra vía a París. Y la madre florentina de Henrietta María, que era Henrietta María, la reina de Inglaterra, pero su madre era María de Medici, fue muy influyente en este renacimiento inglés, ya que se produjo por el contacto de madre e hija con Jermyn y vivieron la experiencia del París en reforma arquitectónica. Y esto sirvió a para inspirar algo similar en Londres, y así lo intentó. Proyectó la plaza de St. James, rodeada de edificios altos y elegantes, y alrededor de ella planeó una cuadrícula de calles amplias y pavimentadas, incluida una que él mismo le dio nombre y le nombró, que es la Jermyn Street, que todavía está. Todo nos parece muy familiar ahora, porque gran parte de Londres, pero está como muy hecho a partir de esa época, ¿no? Pero esto es así porque muchas construcciones posteriores se inspiraron en el desarrollo de St. James de Jermyn, de la zona de St. James Square, de St. James Street, de Jermyn Street y de lo que fue la iglesia de St. James Church of Piccadilly. Esto fue lo primero, y el proyecto de la iglesia, y aunque Henrietta María era muy católica y sus hijos Carlos II y James II también se convirtieron en católicos, aceptaron y entendieron a Jermyn, que nació anglicano y como tal murió. Su nuevo desarrollo fue parte, como os he dicho, de la parroquia de St. Martin in the Fields, pero quiso dar un toque de elegancia en su creación. Es en este momento cuando encontró a Christopher Wren y con él llegó la gran realidad de St. James. Con esto nos hemos quedado ante lo que es St. James Piccadilly. La recorreremos por su interior, seguiremos viendo personajes que la rodearon, veremos cómo fue bombardeada por los bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y recorreremos un trozo muy especial de la historia de Londres.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.